amigas, soy Luis González Valencia y bienvenidos a 5 cosas que no conocías de Vendo Lavadora. Quizás. Bueno, pero antes que nada tengo que daros una noticia. Los que me seguís por redes sociales, por ejemplo en Instagram, que aquí lo tenéis, Luis González Gómez, ya lo sabréis, y es que dentro de poco voy a estrenar un nuevo single. Además viene con videoclip. El tema se llama Vendetta. Y bueno, como bien digo, en redes sociales ya he mostrado un pequeño adelanto. Al final de este vídeo lo podréis ver también. Pero quiero animaros a todos a que, por ejemplo, en este mismo vídeo me escribáis qué os parece y me digáis si os molaría pues también ver un poquito de la letra, ver un poco algunas imágenes del videoclip. Así que si queréis tener imágenes exclusivas de mi próximo videoclip, solo tenéis que coger aquí abajo en comentarios y escribirme para que os pase el teaser 2. Yo os buscaré por Instagram o Facebook y os mandaré por privado para que podáis ver antes que nadie esas primeras imágenes del videoclip Vendetta. Bueno, pero antes de repasar cuáles son esos 5 puntos, tenéis que suscribiros aquí abajo a mi canal, porque no sé, si de repente llegamos a 2000 suscriptores, pues haré un sorteo, no sé, a lo mejor sorteo una lavadora. Bueno, y ahora sí, vamos ya con esas 5 cosas que no sabías de Vendo Lavadora. Y empezamos con el punto número 1. Habréis apreciado que hay mucho vocabulario de comercio y marketing. Por ejemplo, hay palabras como stock, existencias, quizás son palabras que a lo mejor no utilicéis de normal, o igual sí, no lo sé. Pero todo ese vocabulario, o sea, lo he podido aprender, y también la idea de la canción vino gracias a que antes de hacer mi... O sea, yo estoy trabajando ahora, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Alfafar gracias al título superior que me saqué de TASOC, pero antes de eso hice un ciclo medio de comercio y marketing. Y pues bueno, gracias a eso que estudié, pues pude adquirir ese vocabulario del cual nació esta canción, Vendo Lavadora. El punto número 2 es el primer título que tuvo la canción. Bien, como sabéis, se llama Vendo Lavadora, pero yo en principio le había puesto, hace ya muchos años, cuando la hice, estrategias comerciales. Y bueno, la verdad pues que el nombre no tenía tanto gancho, ¿no? O sea, el estribillo estaba todo el rato diciendo Vendo Lavadora, Vendo Lavadora. Y también a la hora de captar a la gente, de llamar la atención, pues creo que Vendo Lavadora, lógicamente, era mucho más apropiado. El punto número 3 es el enfoque cómico. Esto quizás muchos de vosotros sí que lo sepáis, porque es algo que sí que he explicado en alguna entrevista que me han hecho en la radio o en la tele, pero voy a explicar el por qué yo decidí a esta canción darle un enfoque cómico. Si leemos, por ejemplo, lo que pone en la canción en el... tengo aquí el móvil, que subí, pone nuevo single para llenar de fiesta y cachondeo este veranito 2020. Vendo Lavadora es una canción con mensaje, una crítica social hacia ese tipo de seres superficiales que no saben valorar el interior de las personas, pero contado desde un enfoque cómico. Bueno, a lo mejor muchos de vosotros ni siquiera os habíais parado a leer esto y no sabíais que Vendo Lavadora realmente es una crítica social. Está tratando pues un poco de desnudar a esas personas superficiales, a esa gente que no sabe valorar el interior y que pues va un poco pues mirando por encima del hombro, hasta incluso gente también podríamos decir hipócrita, ¿no? Que realmente dice tener unos valores, pero por otro lado está defendiendo otras cosas. Pues bien, esta canción podríamos decir que es una canción protesta. Normalmente este tipo de canciones se hace desde un punto de vista, digamos, más agresivo, un tipo de letra y tanto música, pues eso, más impactante. Y sin embargo yo he querido pues hacerlo de un modo de forma, digamos, más original y lanzarlo más hacia la parte cómica, hacia la parte humorística. Llegaba la época del verano y sobre todo pues yo creo que era una canción muy apropiada. Uy, que me lío. Muy apropiada para, pues eso, para poner un poquito de fiesta, de cachondeo al verano, ¿no? Que a todos nos gusta, pues eso, pasarlo bien. Y más aún después de la época que habíamos vivido con el tema del COVID, del confinamiento. Así que yo creo que es una canción, pues eso, o sea, que siempre viene bien, ¿no? Que lo que trata de buscar es alegría, es un poco pues cambiar esa mentalidad, ¿no? Y que todos nos veamos, pues valoremos lo que realmente importa, que es el interior. El punto número 4 es fomentar la igualdad de sexos. Habréis visto que el diseño del video lyric
tenía un fondo rosa, también combinaba mucho con el azul clarito, un color así turquesa. Realmente, por suerte, ahora ya no hay tanta gente que lo piensa, pero antiguamente este tipo de colores se asociaban mucho más, digamos, a las chicas, ¿no? Entonces, lo mismo que las tareas domésticas, como por ejemplo podría ser poner una lavadora, también se asociaba más a las chicas. Entonces, pues bueno, pues digamos un poco con un toque subliminal, ¿no? Como diría la canción, he querido pues mostrar estas cosas desde el punto de vista de un chico, ¿no? Porque debe ser algo que debemos de integrar y hacer completamente natural. O sea, yo no creo en colores de chico, colores de chica, en que hayan actividades o deportes que tengan que ser para chicos, para chicas. Mi ideología es que todos somos iguales y que todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Por eso he querido, pues, representarme a mí como figura de chico dentro de tratar de romper esos estereotipos, ¿no? Que se tienen, y por eso el diseño he querido hacerlo así, para que la gente vea que puede ser algo perfectamente natural, que debe de serlo así, y pues dar ese apoyo. Y ojalá la gente pues lo entienda de esa forma y le parezca lo más normal del mundo. Y por último, y más importante, llegamos al punto número 5. Y hay una cosa que mucha gente se preguntará o me lo ha preguntado, y es ¿qué significa la lavadora? O sea, ya hemos dicho antes que hemos explicado en el punto número 3 que era una crítica a las personas superficiales, pero realmente la lavadora es una metáfora. El mensaje de la canción trata de explicar que tenemos que poner nuestros corazones, lavarlos por dentro, de ahí vendría la lavadora, para sanarnos, para quitarnos un poco de la cabeza pues esos aires de superioridad, ese clasicismo, ¿no? Tratar de ser todos mejores personas y así haremos un mundo mejor. Y bueno, todas estas cosas que he explicado aquí, quizás no las sabías, quizás no sabías que era una metáfora, quizás no sabías cuál era el mensaje de la canción, simplemente te molaba la letra, te hacía gracia y la has estado disfrutando. Pues créeme que realmente tampoco importa nada más. Como bien dice un fragmento de la letra, he creado este tema tan subliminal, no hay que darle la vuelta ni irse a Satán, solamente cantar bien fuerte la letra. Al fin y al cabo, o sea, esta canción, por eso lo del enfoque cómico, lo que trata es un poco pues de divertirse, de pasárselo bien con ella. Y si tú creas buen rollo, indirectamente tú ya estás alejando a las personas de ese mundo tóxico, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Aunque no entienda la letra, si a alguien de este tipo de personas les das alegría en su vida, porque al fin y al cabo este tipo de gente suele ser gente amargada. Si tú les das alegría, si tú les das buen rollo, ya estás plantando una semillita para conseguir ese mundo mejor que explicaba antes. Y bueno, ya estamos acabando, pero recordad que todavía me queda una sorpresita que me he guardado para el final. Como bien sabéis, os voy a mostrar ese pequeño adelanto de Vendetta que le he titulado Teaser 1, pero si queréis ver el Teaser 2 ya con imágenes del videoclip y escucharme a mí cantando la letra de la canción, tenéis que escribirme aquí abajo en comentarios y yo, como bien os he dicho al principio, os buscaré por redes sociales y os lo enviaré. También suscribiros aquí al canal para no perderos contenido y sobre todo para no perderos cuando haga ese estreno del videoclip, ya que eso va a suceder solamente aquí en YouTube.